Bienvenidos una vez más a este programa en el que compartimos con ustedes, jóvenes de la Iglesia Cristiana Misericordia de Dios. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Gary para servirles. Mi nombre es Gaby. Mi nombre es Michelle. Y yo soy Joshua. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, muy para nosotros como jóvenes, para ser prudentes, para nosotros poder elegir, poder tener buenas decisiones. Y vamos a estar hablando acerca de Los deseos de la carne. Claro, es un tema muy delicado por los temas que lleva a los deseos de la carne, pero Dios nos ha guiado para poder venir hoy y hablar con ustedes y aclarar muchas dudas de lo que podemos nosotros llegar a entender como jóvenes. Y basados en la palabra de Dios vamos a poder darles consejos donde nosotros podamos limitarnos a pecar, limitarnos a hacer los deseos que nuestra carne nos dice que tenemos que hacer. Muy bien. Así es. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar con fornicación. Es un tema muy fuerte, pero que obviamente como jóvenes, pues es algo que podemos ver en la televisión, pues en la calle, o nuestros amigos hablan acerca de esto. O sea, antes era un tabú, ahora ya no. Exacto, ahora es hasta malo que tú a cierta edad no hayas hecho, o sea, hayas fornicado. Entonces ahora, como los tiempos han cambiado, como tú decías, antes era un tabú y ahora casi que es obligatorio. Exacto. Es algo, ahora se mira algo normal el que una amiga o un amigo te venga a decir, mira, yo ya tuve relaciones con mi novio. Es algo normal que ahora se vive hoy en día. Lastimosamente, sí. Les digo lastimosamente porque no tendría que ser así. La palabra de Dios en Gálatas nos dice cuáles son los deseos de la carne y se los voy a leer. Aquí dice Gálatas 5 del 16 en adelante. Dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pues si sois guiados por el espíritu, no estáis debajo de la ley, dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no le heredarán el reino de los cielos. Hay un montón de pecados, hay un montón de cosas que lastimosamente, como nosotros podemos decir hoy en día, nos lo venden bien fácil. No lo venden como algo actual, como algo fresco, como que si no has tenido relaciones no sos cool, no sos parte de nosotros. Porque lastimosamente la sociedad así está. Y nos afecta mucho que en nuestros tiempos tenemos el cine. ¿Va? Exacto. ¿Por qué? Porque hay muchas películas que, digamos así, tal vez el 90% de las películas, si no es que más, tienen escenas así. Hablando de pecado sexual. De pecado sexual. Porque podemos hablar del adulterio. El adulterio es que te puedas meter con alguien que está casado. Uh-huh. Porque muchas veces podemos decir, es que los jóvenes fornican. Sí, pero también hay jóvenes que se meten con alguien que está casado o con alguien que está casada y cometen su pecado. Ellos fornicación y con los que pecan adulterio, porque obviamente están en pecado, ¿verdad? Exacto. Pero hablando lo que es el adulterio, es para los que están casados, que le fallan a sus esposas, que le fallan a sus esposos, y eso es lo que hace que lleguen a este pecado. Pero nosotros como jóvenes vamos a hablar acerca de la fornicación, porque es el tema que nos compite a nosotros del lado sexual. Y hablando un poco, realmente el sexo, la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, todo debajo del cielo tiene su hora. Pero el sexo el Señor lo dejó para que nos guardáramos hasta el matrimonio. Lastimosamente, nos perdemos en el proceso, o se pierden muchos jóvenes en el proceso de su juventud por tratar de experimentar o hacer lo que uno mira en la tele, lo que uno mira en las películas. Y por eso es que muchas veces nos lleva a pecar en esta área sexual. Sí, y es como un comercial, es como que si te vendieran
pues una bebida, una bebida gaseosa, por no decir marca, ¿verdad? Está el anuncio y estás con un gran calor y toda la cosa, y de repente te ofrecen una gaseosa así bien congelada, que hasta se le cae la escarcha y toda la cosa, y entonces te lo venden así y tú decís, ay sí, tengo sed y me voy a ir a tomar una gaseosa. Y es lo mismo en la cuestión sexual. Lo vemos en el cine, en la tele, en la música, porque obviamente en la música también ya no es de algo como romántico, y lo decíamos en las películas. Ahora las películas te dicen, si tenés novio, tenés que tener relaciones sexuales con tu novio. Entonces es tan común y es como un deseo que ponen, obviamente que es un deseo de la carne, y que obviamente como hijos de Dios tenemos que evitar todo eso. Por ejemplo, si alguien tiene novia, pues obviamente uno tiene que saber, ¿verdad? Cuando es un hijo de Dios, uno tiene derecho a tener un noviazgo, obviamente, para el matrimonio. Pero hay jovencitos o hay señoritas y jóvenes que tienen noviazgos y que de repente llegan a los besos, ¿va? O sea, es así, pues obviamente es parte del noviazgo, ¿va? Ríanse un poco porque siento que así todos serios, ¿verdad? ¿No? ¿Eso qué es? Lo que pasa es que nosotros estamos en tan atención de que no sabemos ni qué son los besos, ¿va? No sabemos qué son los besos. Sí, por eso conocemos ese terreno aún. Todavía no hemos experimentado todo eso. Todos los besos, bueno, pero llega un momento donde los besos son como muy apasionados y entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, siendo hijo de Dios, tienes que tener cuidado con eso porque obviamente te va a afectar. Tener límites. Tener límites, obviamente marcar límites en tu noviazgo. También, obviamente no vas, por ejemplo, ahorita nosotros estamos casados, pero por ejemplo ustedes no van a invitar, por ejemplo Joshua, no vas a invitar a tu novia y decir, Joshua no tiene novia, pues, aclaro en este video, está disponible, y también Michelita, pero es su tiempo. Pero por ejemplo, digamos de que Joshua tuviera novia y su novia le dijera, fíjate que mis papás no están, obviamente tú no vas a ir a su casa y aprovecharte o caer en eso de decir, bueno, voy a estar con mi novia en una película, porque de repente te va a aparecer algo en la película y vas a querer llegar a ese deseo que obviamente están presentándote, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es uno de los pecados que obviamente actualmente es uno de los que se ve que en la juventud el caer en este pecado, en el pecado sexual, y te dicen, bueno, tranquilo, protégete, o sea, pues antes ni siquiera eso aparecía. Yo les abro mi corazón, yo cuando era chiquita mi papá siempre me dijo, no los niños, o sea, no te acerques a los niños porque no. Y hubo algo tan curioso que no sé si mi papá se acuerda, pero él decía, mira, si le hablas a un niño vas a quedar embarazada. Entonces yo no le hablaba a los niños, o sea, cuando era chiquita y así como si no, mi papá se va a enterar de que yo le hablé a alguien porque voy a salir embarazada. O sea, imagínense, antes era así, pues, o sea, hace siglos, no, son bromas, soy joven, pero mi papá me cuidaba mucho, me sobreprotegía y decía no a los niños, porque obviamente él era hombre, sabía qué es lo que ocurría y que obviamente antes no era tan perdido el mundo, ¿verdad? Pero ahora sí. Entonces, obviamente es bien difícil, pero como joven o como señorita, nosotros queremos animarte a ti que obviamente este deseo, obviamente todos somos carne, pero ahí podemos evitar este deseo y obviamente tenés que ver qué cosa te lleva a eso, ¿no? Entonces, y evitarlo. No sé si y es que sí, como tú decías, Gaby, los tiempos van cambiando. Mis papás nos contaban, bueno, me contaban más a mí, porque ya son temas de los que hemos hablado. Ellos me contaban que antes, incluso el darse un beso en la calle era mal visto. Era como, por ejemplo, miraban a una pareja y se estaban besando, y, o sea, hasta lo veían mal. Pero en la actualidad ya eso es de lo más normal, incluso con lo que decía Gaby, de ir a las casas y que no estén los papás. O sea, ahora hasta hay frases que describen eso. Por ejemplo, te invito a ver Netflix, o la frase del momento, por decirlo así. Entonces,
Actualmente eso ya se ve como algo normal. El cine lo que te vende es hacerlo y no va a traer consecuencias, porque el cine nunca te va a mostrar de que hacerlo y puedes puedes embarazar a tu novia, o hacerlo y puedes contraer alguna enfermedad o algo así. No, el cine lo que te vende es que es algo bonito, hermoso, que no trae consecuencias, que lo puedes hacer y que no va a traer nada a tu vida. Pero como sabemos, cada acción trae una reacción. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Otra cosa es de que, o sea, como dijo Gary, el sexo no es malo, el sexo Dios lo dejó, pero es a su tiempo, no podemos como adelantarnos, querer hacer las cosas ya. O sea, no podemos correr sin antes aprender a caminar. Entonces, lastimosamente, ya no solo es en el cine, ahora prácticamente que todo está a un clic de distancia, ¿no? O sea, nos metemos en una página, en el celular, en la computadora, en cualquier sitio y ya pues encontramos. Incluso en Facebook, a veces uno está en Facebook, no tiene nada que hacer y de repente, ¡pum!, aparece, ¿no? Aparece la publicación, así uno le da clic y lo dirige hacia esa página, ¿no? Entonces, actualmente ya esto, lastimosamente, ya se ve como algo normal, lo cual no debería de ser así. Sí, aunque nuestro problema hoy en día creo yo que es muchas veces lo que publican, tal vez no nosotros, sino un amigo o el amigo de un amigo que nos llega la notificación, o cuando estamos viendo Facebook, cuando miramos, porque se hace viral. Esa palabra es como muy actual, ¿verdad? Se hace algo viral, ¿va? Pero es algo viral, ¿por qué? Porque todos lo miran en las páginas, todos lo miran en las redes. Yo me acuerdo que han hecho que mucha gente llegue a ver videos y lastimosamente hay niños viendo Facebook y no se limitan a compartir videos de gente teniendo sexo, porque pasa, o sea, yo lo he visto, o sea, yo no quiero que ustedes digan, ustedes no lo han visto, yo soy bien pecador, pero yo creo que cada quien, cada vez que agarramos el teléfono, lo miramos. E incluso yo les voy a decir algo, yo abrí la cuenta de TikTok de la iglesia y publiqué el video de la iglesia, pero después eliminé TikTok. ¿Por qué? Porque yo realmente no lo había visto, pero una vez, hace como unos 2-3 días, dije, voy a ver TikTok, y me puse a ver, y realmente a mí no me bendijo nada, porque solo había un montón de chavas en bikini, bailando. Entonces, ¿qué hice yo? Esto no me conviene, entonces me vine yo y lo eliminé, porque no me iba a ayudar a mí. Y yo no es que sea anticuado ni cuadrado en cuanto a redes sociales, pero si algo no me va a ayudar a mí, mejor no lo hago, pues. Yo lo abrí TikTok por decir, voy a llevar la palabra de Dios en otra red social. Pero cuando yo me di cuenta, porque aparecen sugerencias para ti, y yo que nunca había abierto TikTok, y me comienza a aparecer, dije, lo borré. Y van a decir, no, el problema es que eso seguís. Y si yo les podría, bueno, ya no lo voy a abrir, pero si podría abrir TikTok otra vez, se van a dar cuenta que no teníamos ningún seguidor y yo no seguía a nadie. Entonces lo que me parecía era como que lo más trending, lo que más miraba la gente. Pero a eso, o sea, estamos tan cerca de fallarle al Señor que depende de nosotros. Los deseos de la carne, lastimosamente, como estamos en la carne, estamos como bien palpable para poder hacerlo. Pero por eso es que Dios nos ha llamado a ser luz. Y en medio de este mundo pecaminoso, ser luz. Porque la palabra del Señor nos dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, nosotros tenemos que limitarnos. Y yo les quería leer un versículo antes de que hables, porque ya vi que ibas a hablar. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice. Ni a mí, ni de mí que estoy preso, dice Pablo, porque Pablo es que está escribiendo, pero dice que nos da un espíritu de dominio propio. Entonces sí podemos dominar, no es que eso nos domina a nosotros, el pecado sexual nos domina a nosotros, sino que nosotros podemos dominarlo. Yo sé que hay diferentes tentaciones para diferentes personas, ¿verdad? Y si seguimos leyendo los deseos de la carne, son muchos. Y lastimosamente hay unos que cometen más unas personas y otros cometen más otras personas. Pero al final lo que estamos haciendo es dándole placer a la carne. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice, si hacer las cosas de la carne, estás contra el espíritu.
porque los deseos del espíritu son contra la carne. Entonces, nosotros tenemos que venir y tener como que esa decisión, ese poder, ese dominio propio que el Señor nos ha dado para decir no. Sí. Y llegar a un acto sexual no es de que alguien te ofreció, porque obviamente te pueden ofrecer llegar a ese acto, pero también podemos empezar con ver fotos, o sea, que vi a un chavo así en chones o algo así, ¿verdad? Entonces uno en sus redes sociales, puede ser, ¿verdad? Que uno de repente ve que alguien publicó un muchacho así en chones, ¿va? Eso ya es un deseo, obviamente te están poniendo algo ahí en promoción y puede que tú veas una foto ya no solo te lleva a una foto, sino después ya a videos y después de videos llega lo más fuerte, que es la masturbación, y que obviamente esto no solo es para los hombres, sino ahora, o sea, ya no hay cuestión de que solo los hombres tienen este problema, que es un deseo de la carne, que obviamente son inmundicia, lascivia, esto de llegar a la masturbación, y que es muy delicado, que obviamente esto te lleva incluso a enfermedades, que te lleva a esto, y si no haces esto también te lleva a tener que llegar a lugares que obviamente tú pagas para que obviamente te satisfagas los deseos. Pero es bien difícil porque obviamente tú allá en casita, tú dirás, bueno, pero es que yo no le veo nada de malo el ver a un muchacho o a una mujer en ropa interior, o porque obviamente no me afecta, pero obviamente sí, porque es lo que está entrando a tu cuerpo, es lo que estás viendo, y obviamente la palabra de Dios lo dice, ¿va? Todo lo que va a entrar a tu vista, a tus ojos, obviamente esto va a llegar a tu corazón, y si es algo malo, lo que tus ojos ven, va a estar contaminado todo tu cuerpo. Entonces debemos de tener cuidado como jóvenes, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, qué es lo que hacen tus amigos. Si tú tienes obviamente amigos que te dicen, no hombre, eso es anticuado, eso es de antes, no, tener cuidado, porque no es que seas anticuado. Recuerda que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino somos hijos de Dios, y debemos de seguir no los deseos de la carne, sino los frutos, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y tener paciencia para llegar a ese acto de decir, bueno, acepto casarme contigo, y entrar a eso del matrimonio, de tener relaciones sexuales, pero ya disfrutados, porque disfrutar dentro del matrimonio, porque no me dejarán mentir, hemos escuchado jóvenes que dicen, no, yo caí en fornicación, me siento sucia, me siento sucio. Las mujeres sufren más porque obviamente hay algo de nuestro cuerpo que se ve afectado, y que obviamente eso marca un antes y un después, y que obviamente como mujeres a veces sufrimos y podemos decir, no, es que obviamente esto me llevó a un dolor y un sentimiento de culpa, un sentimiento de no sé cómo podría decirlo, de que obviamente el muchacho ya hizo lo que tenía que hacer y la dejó, obviamente, ¿va? Entonces se sienten abandonadas, o obviamente esto afecta, la verdad es que afecta, y dice la palabra de Dios que no hay pecado que más afecte tu cuerpo que una cuestión sexual. Entonces debemos de tener cuidado. Obviamente este deseo sexual, este deseo de la carne es, o sea, no solo afecta tu vida espiritual, sino tu cuerpo y la gente que te rodea. No, y como tú decías, yo siento que a la hora de hacer esos actos, una mujer es la que sale más perjudicada, siento yo, porque yo siento que para un hombre no es tanto la culpa, sino una mujer, imagínense que queda embarazada. Entonces, y el novio no se hace responsable, entonces yo siento que una mujer es la que más sufre a la hora de hacer esas cosas, y ahora ya no hay inocencia también en los niños, si hablamos, porque
le preguntas a un niño la palabra sexo y es algo común en el niño, o sea, ya no es como... Ya se ríen. Ajá, ya no es como en los tiempos de antes que le preguntabas a un niño y decía, ay no, ¿qué es eso? Ah, eso no es un tema de lo que se puede hablar, pero ahora le preguntas a un niño y ya es algo normal, o sea, sí, sexo es algo común. Y lastimosamente, como dijo Gary, lastimosamente es así, en los tiempos actuales, los que se viven, es así lastimosamente. Y es que la sociedad nos dice que a veces tener relaciones, por ejemplo, en un noviazgo, es para fortalecer el noviazgo, pero realmente no es así, más bien lo daña. Conocerse. Lo daña, exacto, lo daña porque en el momento en el que uno cae en fornicación, ya la relación ya no se basa más que en eso, en estar... En fornicar, pues, o sea, realmente en eso se basa una relación cuando cae en eso. Lastimosamente muchos lo toman como, es que es para fortalecer, es para conocernos, es para saber a lo que somos compatibles. Exacto, es para saber a lo que vamos, pero realmente no es así. Cuando uno cae en esto de la fornicación, lo que hace es dañar su relación. Y no solo eso, como decían ustedes, muchas veces se le señala más a una mujer se le critica y se le dice, no, esa mujer de plano es de lo peor. Fácil, exacto, fácil. en cambio muchas veces pasa con los hombres, que en lugar de criticarnos más bien se le alaba ese en plan de, él puede con cualquiera, él es el top, es lo máximo, y todos queremos ser como él. Lastimosamente la sociedad nos ha inculcado eso mentalmente. Sí, y algo que se me venía ahorita a la mente, obviamente yo no soy de la actualidad de esto, pero yo lo oí y me quedó bien marcado, porque ahora no es mándame una foto desnuda, sino mándame tu pack, así, es así, ¿verdad? Mándame tu pack. Y la verdad es que yo me quedé impactada porque yo en una ocasión iba a predicar acerca de esto en un retiro que se hacen para señoritas y yo quería como actualizarme, obviamente, porque obviamente yo cuando tuve de novio a Gary no se hablaba de eso, o sea, no es que nos hayamos casado hace, pero no era algo común todavía. Ajá, no era algo común, que ahora es muy de moda. Todavía no lo habían inventado los patojos. No lo habían inventado los jóvenes, entonces ahora sí, que mándame tu pack. Y todos así como que, o sea, ¿cómo? Y eso es tan normal que dice, sí, va, y lo mandan. Pero ahí estamos haciendo que los deseos de la carne obviamente salgan, ¿va? Y llegues a un acto que obviamente esto te va a llevar no a una felicidad, sino realmente a una situación difícil. El mundo nos dice, haz el hombre, no va a pasar nada, pero al final, ya cuando ya todo lo haces, y imagina, tú le mandas a alguien tu foto, o sea, así, y imagina, lo mandas, y qué tal si terminas con esa persona dice, me voy a vengar, lo publica, y se vuelve viral, y híjole, te fregaste, pues, o sea, y empiezan las consecuencias, empiezan a decir y a hablar, y entonces tu integridad está por los suelos. O sea, y más si es una mujer, uno de mujer, va Michelita, no quiere ni abrir los ojos, ni quiero esconderme, quiero morirme y así. Pero no sé, ustedes como hombres, no sé, ¿qué pasaría con ustedes si les pasara algo así? Normalmente casi no lo hacen más con las mujeres, o sea, cuando normalmente es como pues, un orgullo para los hombres. Es para ponerle que cuando se enojan, ejemplo, se enoja alguien y publican las fotos, normalmente miras fotos de mujeres, o sea, no miras fotos de un hombre desnudo, pues, porque es la verdad. Pero sí caemos en eso, o sea, al final venir y tratar de lastimar a la otra persona, porque eso es lo que hacen, pues, tratar de lastimar a otra persona hasta que esta persona, pues, muchas veces se mata, porque pasa, o sea, y ustedes dirán, exagerados. Qué exagerados, o qué están hablando, por qué hablan así, por qué están hablando de este tema, pero de verdad, o sea, yo les puedo decir, nosotros que estamos hablando basados en la palabra de Dios y dándoles pasajes bíblicos donde podamos guardar, donde podamos buscar al Señor primero, lo hablamos así tan claro,
¿cómo lo hablará la gente que no es cristiana? Y yo tengo amigos que no es cristiano y cuando hablan de temas de sexo, lo hablan súper abierto y así con palabras oesas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hablarles y yo creo que Dios permitió esta vez que grabáramos este programa para hablar de esto, porque realmente como cristianos a veces no lo hablan. Muchas iglesias no lo hablan y si Dios nos permitió a nosotros hacerlo, pues Dios sabrá. Si alguien nos va a criticar por lo que estamos hablando, pues Dios sabrá. Y si alguien nos va a apoyar por lo que estamos haciendo, pues Dios sabrá. Pero si Dios no lo puso, Él nos va a respaldar. Entonces, yo quería compartirles, ¿verdad? Que obviamente estamos hablando del deseo sexual, pero hay muchos más. Sí, y algo que quería hacer referencia es que cuando Pablo escribe esto, le dice, no caigan en el yugo de esclavitud, porque Dios ya los hizo libres. Hay una traducción que dice, Dios ya los hizo libres y no vuelvan a caer en un yugo de esclavitud, porque este deseo sexual se vuelve uno esclavo. Obviamente empezás y te volvés esclavo de esto. Empezás con pornografía, empezás con masturbación, empezás con tener relaciones sexuales y esto se vuelve una cuestión de esclavitud. Entonces es importante que tú veas esto y que no dejes ceder a esto, ¿ok? Y sí. Avanzamos a otro deseo. Sí, yo creo que avancemos a otro deseo de la carne, pero quería decirte que para que disfrutes tu matrimonio, guárdate. Sí. Guárdate. No temes que, yo creo que el pastor David Osmachea, creo yo que habló de dejar de andar besando sapos. Sí. ¿Verdad que sí? Yo escuché esa predica. Pero, de verdad, o sea, si nosotros estamos tratando de hablarles claro, entiendan. La mayoría de música secular, los videos que hacen, todo es basado en sexo, todo, o sea, todo es sexo, todo. La letra, los videos, todo lo que hacen. Y mucha gente inconscientemente, lo sube, pero lo baila, lo hace y todo, o sea, lo canta. Se aprende las letras. Ajá, y lastimosamente, como decía Michelita, los niños, a mí me duele ver que los niños vengan y se pongan a cantar esas canciones que no tienen nada bueno, pues. No tienen nada bueno, no dicen nada bueno, solo cosas de sexo. Cierto. Y no les canto ninguna porque, primero no me sé todas, ¿va? No me sé la canción completa, pero sería muy malo contarles porque sí es fea las letras, o sea, si ustedes, el Señor está tratando con ustedes y pasa de que nos cuesta dejar la música porque la escuchamos y a veces la cantamos, pero déjenlo, hombre, porque eso también es parte de que ustedes vean y cometan un pecado sexual. Ver o compararse o querer ser como alguien también es parte de que los lleve a esto. Entonces, guárdense. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. El sexo no es malo, porque no le estamos diciendo que el sexo es malo, pero el sexo es para el matrimonio. Tener relaciones sexuales es para el matrimonio, no antes. Limítense, guárdense. No se queden solos. No se queden solos con su novio, no se queden solos con su novia. Busquen a alguien que los acompañe. No siempre lleven, ¿cómo es? Chaperón. No, hombre, Un mal tercio. Un mal tercio, ¿ah? siempre llega con su mal tercio. O muchos dicen, vos, venite, voy a hacer tierra, vos. Pero mejor llévense la tierra ahí para que no estén solos. Sí. Y no caigan en este pecado, porque realmente Gaby decía que es un pecado que lastimosamente la palabra de Dios nos dice que es un pecado que es grave. ¿Por qué? Porque pecamos contra nuestro propio cuerpo. Entonces, de verdad, les vuelvo a decir, el sexo no es malo, pero es para el matrimonio. Y guárdenlo para el matrimonio. Guárdense ustedes para el matrimonio. Bueno, continuamos con el otro deseo de la carne, que ya habíamos hablado de inmundicia, lascivia. Ahora vamos a hablar acerca de la idolatría. Idolatría. Normalmente, yo les voy a decir esto y tal vez van a decir unos, es que él se pela de una vez también. No, hombre, miren pues, lo que pasa es de que idolatría es cuando nosotros idolatramos a una persona. O algo. O algo, ¿ah? Pero últimamente,
Sí, yo he visto que muchas personas tienen sus imágenes, ¿verdad? Pero ahora, en nuestro tiempo es que yo miro a tal youtuber, o yo miro a tal jugador. Estamos idolatrando a esa persona. O sea, no venir y decir, es que tiene la imagen de tal persona y eso es idolatría y tiene que quebrarlo porque es yeso y que los dioses de yeso no tienen poder. Y sí, así es. Pero enfoquémonos que no solo idolatría es venir y adorar una imagen, sino también a una persona, que puede ser un jugador de fútbol, un jugador de básquet, un jugador de béis, un jugador de cualquier deporte, pues, un deportista, cantante. Un cantante, o en nuestro caso un youtuber, ¿verdad? Que son tan famosos y yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Eso también es idolatría. Sí, y esto, obviamente la palabra de Dios lo dice, no podemos adorar otros ídolos sino a Dios. O sea, como hijo de Dios no puedes tener como un ídolo o alguien que tú querrás seguir y digas, yo me vuelvo fan, o soy adicta, o soy adicto, o está de moda ahorita, soy fan de fulanito. Entonces, tenés que tener cuidado con esto. Obviamente hay cosas que son buenas, pero que obviamente si tú ves que esto te está alejando de Dios, entonces ahí es donde tú tienes que venir y evaluar. O sea, definitivamente evaluar. Si tú, por ejemplo, preferís ver a esta persona y no ver las cosas de Dios, o sea, te alejan de las cosas de Dios, entonces ahí estás idolatrando a alguien. Puede ser en un noviazgo. Mi novio es mi ídolo, o sea, yo me dedico a él, yo salgo con él, días de servicio, yo salgo con él, que vamos a tener una reunión familiar, no, yo estoy con mi novio, o sea, se vuelve una idolatría o algo que yo dependo de él y que no puedo hacer más, o una relación de amistad, que también puede ser como, es que ella es mi amiga, ella es mi best friend, no sé, o sea, esto también puede afectar. Y es que como decías tú, Gaby, se vuelve un problema en el momento en el que quiere reemplazar a Dios. Por ejemplo, muchas veces pasa con el dinero también, que o sea, ya le empiezan a dar más importancia al dinero que a Dios. Y actualmente, en el caso de nosotros los jóvenes, creo que son más los influencers, youtubers, todas esas personas que generan contenido por medio de las redes. Que muchas veces nosotros ya venimos en plan de, yo quiero ser como él, o él tiene tal celular, yo quiero ese celular, o él tiene tal estilo de cabello, yo quiero ese estilo de cabello. Porque nos pasa, o sea, pasa, incluso a nosotros nos pasa, o sea, es algo que siempre pasa. Pero hay que saber la diferencia entre admirar e idolatrar, porque uno puede admirar a una persona, o sea, admirar su trabajo, lo que hace, las buenas acciones que hace, es admirar. Pero en el problema que eso empiece a tomar un lugar más importante que el de Dios en tu vida, entonces ahí sí es un gran problema. Incluso muchas personas hasta tienen sus pósters de, ¿qué te digo? Los hombres jugadores de fútbol, y yo siento que se vuelve algo malo cuando, por ejemplo, las personas, yo siento que el fútbol es más los hombres, ya preferir ver un partido de fútbol que venir a la iglesia. Yo siento que eso sí ya se vuelve un problema. Sí. Exactamente, o sea, no estamos en contra de los deportes, porque no es así. Hacer deporte es bueno. Y decían, un deportista más, un delincuente menos, decían. Pero eso decían en mi época, cuando yo miraba el Deportito. Imagínense ese cuánto señales. Pero es la verdad, o sea, nosotros no estamos en contra del deporte. Pero lo que estamos hablando es acerca de la idolatría, porque estamos viendo que no pongan o no pongas a una persona antes que a Dios. Ese es el principio de la idolatría. ¿Por qué? Porque quitaste a Dios del lugar y pusiste a alguien más. Porque comenzás a seguirlo en tus redes, comenzás a verlo, e incluso si son imágenes, pues vas y adoras una imagen. Y la palabra de Dios es clara, y en los 10 mandamientos dice, no tendrás imágenes, no tendrás otro Dios. Y es claro, o sea, solo a un Dios adorarás y a Él servirás. Le dijo el Señor Jesús a Satanás, cuando Él le dijo, póstrate, todo esto será tuyo, adórame y todo esto será tuyo. No, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero, ¿a qué vamos? Ten cuidado.
de cómo influye la gente que está en las redes sociales en tu vida, los influencers, cómo influye un youtuber en tu vida. Todo eso tienes que verlo. Cómo influye un deporte en tu vida, cómo influye una persona, tú sabrás en tu vida. Si realmente lo tenés como alguien con alta estima, más que Dios, y ahí va a comenzar un problema espiritual, y que es un deseo de la carne, porque siempre, lastimosamente, anhelamos ser como alguien. Y yo me acuerdo que hay una canción de Gorgi que dice, yo quiero ser como Jesús, pero muchas veces queremos ser como alguien más, no específicamente como Jesús, sino queremos ser como una persona o como un jugador, que eso al final nos va a llevar a la idolatría. Así es. Y bueno, seguimos con otro deseo de la carne, y es la hechicería. Bueno. Hechicería. Es la misma palabra lo dice, hacer algo que obviamente no es en voluntad hacia Dios, sino hacer cosas malas, que obviamente esto lleva a la hechicería, brujería y todo lo demás, pero es algo que no como deseo de la carne, que obviamente hay gente que te dice, ay, es que no, usted necesita un milagrito, ya yo sé cómo hacer que ese milagrito suceda. Y entonces empiezan a hacer hechicerías y empiezan a hacer cosas de ocultismo y cosas así. Obviamente hay que ver realmente como hijos de Dios a quién creemos, o sea, dónde está puesta nuestra fe. Está puesta en nuestro Dios, que hace todo lo imposible posible, y a Él debemos de servirle, a Él debemos de adorar, a Él debemos de rendir culto, a Él debemos de decir, Señor, aquí estoy, y a nadie más. Exactamente. Miren, pues van a decir, es que la hechicería, pues en nuestros tiempos yo no miro hechiceros que tipo Harry Potter o algo así. No. Tranquilos. Pero sí existe. No, lastimosamente, yo no sé si ustedes han ido al Mercado Central, o ustedes que nos están viendo, el Mercado Central de Guate, pues venden polvitos de quiéreme mucho, venden polvitos no sé qué, polvitos no sé qué. Jabón ven a mí. ¿Va que sí? De verdad. Es que todo eso venden. Eso venden. Y no es que yo haya ido a comprar, lo que pasa es de que cuando uno pasa, venden tanto que uno se pone a leer lo que vende la gente. Y cuando uno mira, puchica, dice uno, entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, todo lo que venden, y la gente cree en eso. Y estábamos, nosotros como jóvenes estábamos predicando acerca de los héroes de la fe, y yo hoy les hablaba en el servicio de que veníamos y poníamos nuestra fe, y depositábamos nuestra fe en algo que nos iba a afectar, y lastimosamente, el diablo usa eso para hacer creer que eso es bueno. Y mucha gente pone su fe en eso. Y llegando también a la necesidad, porque a veces hay gente que llega a hacer hechicería o algo por necesidad, porque llega tanto la gente, obviamente hay gente que busca algo y como no lo encuentra, y como esto se vende así como instantáneo, si ustedes decían jabón ven a mí, obviamente ese jabón te lo pones todos los días y supuestamente la otra persona te va a buscar, me imagino que así funciona. Pero obviamente esto es una pantalla, porque obviamente no estás haciendo lo que obviamente es correcto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que llegamos a un punto donde ponemos nuestra fe y la ejercemos mal. A ese punto vamos. Y es que lo que pasa es de que cuando hablamos de hechicería muchas veces ya nos imaginamos, ¿qué te digo? Matar, sacrificar gallos negros y cosas así, pero a veces son cosas tan... Exacto. Que son tan sonados. Exacto, y a veces son cosas tan simples, por ejemplo, lo de estos, no sé si ustedes han visto, unos cositos que son atrapasueños. Sí, los muchas redonditos. veces las personas ponen la fe en que eso va a atrapar todas sus pesadillas y que van a pasar un dulce sueño toda la noche, cuando en la Biblia nos dice que si confiamos en Dios, en paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a dormir, porque solo Él nos hace vivir confiados. También muchas veces hay personas, actualmente muchos piensan que ya no, pero incluso todavía hay personas que ven los horóscopos, que se meten en este caso ya ni es en el diario, pero muchas veces se ponen así en las redes a buscar el horóscopo virtual, qué me va a pasar mañana, qué me va a pasar hoy. Entonces,
es importante saber de que no siempre van a hacer cosas como sacrificios y cosas. Hay cosas muy pequeñas que se puede tomar como hechicería. Exacto. Exactamente, eso es un tema que lastimosamente es bien amplio para hablar porque hay mucha gente que cree en eso. Mucha gente que cree en eso. Que le dicen, tu negocio está mal, échale esta agüita, ve, y vas a ver que van a llegar las ventas. Yo me acuerdo una vez, pues no voy a decir el nombre, me lo voy a reservar, pero él contaba en parte de su testimonio que él fue a buscar a alguien para bendecir su negocio, y cuando le dieron su agüita la fue y la echó en su negocio, y cuando vio habían más moscas. Habían más moscas que clientes. Entonces, realmente no es que funcione eso. Lo que funciona es que creas en Dios, que pongas tu fe en Dios, que creas las promesas que Dios ha hecho para ti, y Él te va a bendecir. Un anhelo de Dios es que Él nos va a bendecir. Uh-huh. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el Señor lo que quiere es vernos bien, vernos prósperos. Pero tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Así es. Yo creo que también cuando hablamos un poco con esto de la hechicería, nos referimos muchas veces al querer saber qué va a ocurrir con nosotros, con nuestra vida, o sea, qué va a ocurrir con nuestro futuro y todo eso, ¿va? Entonces, también en esto creo que entran las supersticiones, por ejemplo, el de yo cargar una patita de conejo porque es de la buena suerte, o cargar un trébol de, creo que son de 3 hojas o de 4 hojas, y que así me va a ir bien. Entonces, tenemos que tener claro, como decía Gary, que realmente si confiamos en Dios, Él nos va a dar todo eso. No necesitamos de algo más para nosotros ser bendecidos, el obtener nuestros sueños, hacerse realidad y todo eso. Simplemente tenemos que confiar en Dios, y muchas veces preferimos confiar en objetos o cosas que el mundo ofrece, y poniéndolas antes que Dios, cuando no debe de ser así. Sí. Exactamente. Yo quería leerles el Salmo 23. Que obviamente es un versículo, es un salmo bien conocido porque muchos lo conocen, pero cabal, cuando nosotros comenzamos a leer Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero en el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque muchas veces ponemos nuestra fe en algo que espiritualmente es malo. Puede ser, muchos dicen que hay brujos, que hay brujas, que hay hechiceros, todo lo que quieran. Pero si la palabra de Dios nos dice que el bien y la misericordia nos van a seguir, o sea, todo lo bueno y toda la misericordia del Señor nos va a seguir, es porque nos va a seguir. Y es porque Él nos va a bendecir. Y si el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada te va a hacer falta. Nada. Y no va a tener la necesidad de dejar que ese deseo que puede ser atractivo venga a tu vida. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios: fiel es el que hizo la promesa y Él lo va a cumplir. O sea, lo que Él te promete, Él va a hacerlo realidad en tu vida. Vamos a seguir con otro deseo de la carne, que es la enemistad, los pleitos, los celos y las iras. Agarremos de una vez todos esos: enemistad, pleitos, celos, iras y contiendas. Y seguimos leyendo. Es que Gaby le sigue metiendo más deseos para lo que pasa es que todo eso se va el tiempo es bien corto, tiempo es bien corto y no lo queremos hacer todo en este programa, entonces por eso. Realmente enemistades es no tener amistades o provocar enemistad con alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo vengo y vamos a entrar a algo que es criticar, ¿va? Juzgar, poner en mal a alguien. Yo vengo y digo, es que a aquel no le hables porque fíjate que aquel hace tal cosa. Es que no le hables a ella porque mira, ella hace tal cosa. Y comenzamos a juzgar. Entonces, ¿qué hacemos? No le hables porque mira. ¿Viste lo que estás haciendo? Y entonces, ¿qué hago yo? Que ella al final tenga una enemistad con alguien que realmente no hizo nada malo, pero simplemente es porque es que no me cae bien. Es que a mí me hizo tal cosa. O es que se parece a tal persona que me cae mal. Entonces, vas provocando que la otra gente tenga enemistades entre ellos. Entonces ahí comienzan también los pleitos, porque va amarradito, las enemistades van amarradito con los pleitos. Entonces todo eso va junto,
pero es porque nosotros mismos hacemos de que haya enemistades entre los propios hermanos en la iglesia, puede ser. O celos porque, ay, es que Dios bendijo más a ellos o así. Entonces, eso es como un deseo de la carne. Y no sé si se recuerdan, obviamente todos se recuerdan, pero de Caín y Abel. Es un claro ejemplo de envidia, de celos, de envidia, porque él llegó como a compararse. O sea, Caín viene y se compara con su hermano Abel. Y llega, y la misma Biblia lo dice, y hace que la tentación de la ira venga a él, o sea, híjole, o sea, dejó que la ira lo contaminara y que ese deseo de la carne floreciera y lo llevara a un acto que obviamente fue matar a su hermano. Y esto definitivamente marcó un futuro para él, ¿verdad? Otro ejemplo lo vemos también con José y sus hermanos, que entre ellos, o sea, todos los hermanos de José, no solo sentían celos por el aprecio que su padre sentía por él, sino que también tenían enemistad con él, se la vivían peleándole, incluso llegaron al punto de querer matarlo, pero después pensaron, si lo matamos pues va a ser peor, mejor hay que venderlo. Entonces lo vendieron. Ahí nos damos cuenta de cómo algo que se puede tomar como algo tan pequeño como un celo, como una envidia o algo así, se puede transformar en algo tan grande como lo que le pasó a José. Sí. Exactamente, hay muchos ejemplos en la palabra del Señor que nos enseñan, que creo que por eso es que Dios lo dejó escrito, para enseñarnos y guiarnos un buen camino. La palabra del Señor dice que la voluntad del Señor para nosotros es perfecta. Y muchas veces nosotros preguntamos, ay Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo hacer tu voluntad? Pero la voluntad del Señor es una, que vayamos y prediquemos del Señor, que vayamos y hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Espíritu Santo. Pero también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que amemos a Dios como nosotros como Él es Dios. Entonces tenemos que ir nosotros y amarlos, pero no formar pleitos, contiendas, enemistades, celos, porque todo eso es un deseo de la carne. Sí. Y seguidito dice, otro deseo dice, divisiones. Lo mismo, o sea, comenzás con un chisme y termina un gran pleito en que divide muchas familias, que divide muchos hogares, que divide muchos amigos, pero... Y que al final es un chisme. O sea, sí, al final no era verdad. Alguien se lo inventó. Ajá, que alguien se lo inventó y de repente tú estás así como, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué fue? O sea, ¿en qué momento mi amigo dejó de ser mi amigo o mi amiga dejó de ser mi amiga? Y pasa más entre las mujeres. Va, Michelita. Tú tenés amigas, Michelita, contanos tu experiencia, que a veces así pasa, ¿verdad? Que... Sí, no, y es que yo siento que más pasa cuando alguien tiene una mejor amiga o un mejor amigo, que mira a su mejor amiga, en este caso, con alguien más ya hablando, y ya viene uno y dice, es que la querés más que a mí. Y eso viene así y provoca pleitos, y después hasta deja de ser tu amigo por lo mismo. Y cuando miras, prácticamente porque le dejaste de hablar, fue algo, digámoslo así, algo ridículo, porque, o sea, solo fueron celos de parte tuya. Entonces, sí, yo siento que... Y viene también cuando alguien tiene una relación, los celos tóxicos. Sí, es verdad, o sea, hablando de celos en pareja, es bien difícil porque para mí pues es falta de como que de confianza en la otra pareja, en la otra persona, porque comenzás a desconfiar, aunque el otro no haga nada, pero como uno lo piensa, no es que no le hables a aquel, porque lastimosamente así son los celos. Y muchas veces lo que pasa es de que haces algo y te dicen, no, es que como ya lo hiciste y lo vas a volver a hacer. Y tal vez lo hiciste inconscientemente o tal vez lo hiciste conscientemente, porque puede pasar. Muchas veces en las relaciones vengo yo y digo yo, es que como ella me dejó o ella me engañó, yo voy a hacer lo mismo. Para que sienta celos de mí y que diga, ay sí, pero no es así. Simplemente estamos haciendo el problema más grande.
Porque lastimosamente los celos eso llevan a pleitos y más pleitos y más pleitos y más pleitos. Y es por eso que muchos hacen la comparación de que muchas veces los celos o los problemas son como una bola de nieve que empieza pequeña y se hace gigante. Y yo soy del pensar de que cuando alguien es celoso, la persona celosa es la que más daño se hace, porque muchas veces la otra persona no sí, está exacto, nada. la otra persona ni en cuenta, y el celoso ya se creó la película entera en la mente, ya imaginó un montón de Hasta cosas. el final de muerte. Exacto, cabal. Cosas que ni han pasado, al final de cómo va a rematar todo eso. Ajá. Y cosas que tal vez no han pasado. Pero también hay que tener mucho cuidado en ambas partes. Es por eso que es tan importante tener en claro lo que es una relación. Porque también cuando una persona ya, por ejemplo, en este caso falla, ya se genera una desconfianza también. Entonces ahí sí, yo siento que también ahí Hay que influye mucho. cultivar. Exacto. Por eso, para Confianza. empezar, yo siento que la base de lo que viene siendo una relación tiene que ser la confianza. Si no hay confianza, entonces no es al caso. ¿Por qué? Porque uno va a estar celoso, el otro va a estar inseguro y cosas así. Entonces no va a funcionar. Entonces muchas veces hay que tener cuidado con esto. Porque yo no sabía que era un deseo de la carne, los celos. Yo no lo sabía hasta que pues, estaba estudiando sobre esto y vi que decía lo de los celos y dije, qué intenso, qué intenso, porque yo no sabía eso. En lo personal yo no me considero una persona así, porque o sea, yo soy de las personas que, bueno... Más fresh. Sí, exacto, yo me tomo las cosas a la ligera. Tal vez, por ejemplo, si llega a ocurrir algo que genere desconfianza, entonces a lo mejor ahí sí. Pero de lo contrario, o sea, yo soy una persona que es así como bien fresh, relajado. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque como decíamos, muchas veces empieza con algo pequeño y termina ocasionando un gran caos. Y después por eso empiezan las peleas, las divisiones y todo. Sí, hasta los divorcios. Exacto, llega hasta los divorcios. Incluso llega hasta afectar a terceros. O sea, muchas veces ya no solo es entre dos personas, sino afecta Sí, porque además. normalmente es como, es que te vio tal persona y tal vez la otra persona no vio Exacto. nada y sí, pero Ya es que involucraron al otro. ya involucra a Ya otra estás mal. persona y va creciendo y al final no había No era nada. nada, Ajá. exacto. Entonces, pero lo que sí pretendemos es que primero evitemos nosotros mismos los chismes. Exacto. Es como dicen, no hagas cosas buenas que Parecen. parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque En nuestro caso, como cristianos, guardar el testimonio. sí, Y si a eso alguien vamos. habla mal de alguien, mejor decirle, mira, si no me vas a decir nada bueno de la otra persona, mejor guárdatelo y yo quiero seguir con la imagen que tengo. O sea, yo creo que así nos evitamos muchos problemas. O sea, yo creo en eso. O sea, porque si ya te dice, ay, fíjate, Michelita, que fulanita, ay, que la Sandy me dijo tal cosita y que sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces ya Michelita va a quedar con eso, la Sandy dijo esto. La Pero- Sandy chismosa. así. Sandy, ajá, y la Sandy chismosa y que no sé qué, y así. Entonces, Michelita se va a ir con eso a su casa y ella se va a formar otra película, más si yo le eché salsa a los tacos, ¿verdad? Así como que yo le dije más cosas y que obviamente fueran fuera de lugar, ¿verdad? O sea, y que no, obviamente eso no es. Y entonces es importante el hecho de que tú digas, si vas a oír que alguien está hablando de alguien, mejor decirle, no, mira, fíjate que si me va a beneficiar, o si realmente no me va a ayudar en mi vida espiritual, mejor no me digas nada. No es que le digas a alguien, no me hables, o sea, no es eso, sino que es mejor cortar cualquier situación que obviamente te va a llevar a algo que sabes que va a ser enemistad, va a ser pleito, va a ser chisme, va a ser esto y lo otro, y no seas parte del chisme tampoco, ¿va? Porque obviamente tal vez ni siquiera tiene que ver contigo y tú estás ahí como que... Sí, y es Te que entretiene. una persona también, por ejemplo, tú me dices algo de alguna persona, yo tal vez no se lo voy a contar a otra persona, pero yo ya quedo con la mala imagen de esa persona, entonces yo al verla es como, ella hizo tal cosa o él hizo tal cosa y tal vez no es cierto, y tal vez ni es cierto. Ajá. Ujú, Exactamente, va. Seguidito viene envidias, que casi que ya lo estábamos Ya lo tomando dijimos. aquí. Y homicidios, que es al final lo que pasó con Caín y Abel, que por la misma envidia lo llevó a matar a su hermano. Y venganza, porque a veces lo mismo de enemistad y pleitos y todo esto ocurre con, yo me voy a vengar de esta persona. Llega tanto el odio, tanto el rencor, que obviamente esto te lleva a un acto
que es el homicidio. O sea, que esto definitivamente, esto es un deseo de la carne, el querer venganza, el querer matar a otra persona y decir, no, este me hizo la vida imposible, este me hizo daño, esta me la va a pagar, cosas así. Entonces, y matan. Y es que también hay que tener cuidado con las personas con las que uno se llega a relacionar. Lo platicábamos con Michelita. Hay personas que disfrutan de crear enemistades. Hay personas que, o sea, como que no tienen nada que hacer, como que no tienen nada que hacer más que crear enemistad, sembrar chismes y cosas así. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con este tipo de personas, porque la verdad, no sé, no entiendo ese tipo de personas, pero por alguna extraña razón, ese tipo de personas les gusta el hecho de que otras personas se peleen. Disfrutan de ver otras personas pelearse. Y es que uno se da cuenta de que una persona es así porque la miras y es así como siempre, como dijo Joshua, disfruta al ver que a la persona le está pasando algo malo. Y no podemos decir que es que yo no sabía que era así, porque uno, si es su amigo, se da cuenta, porque sí se da cuenta de que la persona es así. Y es que es fácil notarlo, porque, o sea, se nota a simple vista. Siempre que te habla, te va a hablar de alguien y no de él mismo, ¿verdad? Ay, entonces, sí. Creo que es como es lo más fácil de notar realmente. O sea, son verdaderamente... Sí, seguido de los homicidios están las borracheras, que lastimosamente en Guatemala tenemos muchos borrachos. Porque gana el equipo, porque pierde el equipo, porque empata el equipo, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, porque lo que quieran. El traguito social, el famoso traguito social. Porque es lunes y hay que empezar bien la semana. No, y como por el cumpleaños, por el bautizo, ahorita, por Navidad. Por Navidad ocurre mucho, así que bueno, si vas a ver este video después de Navidad, no importa, pero por todo una excusa. Hay una excusa por tomar. Y realmente como hijos de Dios debemos cuidar este templo, de verdad, cuidar este templo. Ay, sí, que dice la Biblia que no nos embriaguemos. O sea, yo no me voy a embriagar, pero sí puedo tomar. No, tranquilos, o sea, realmente cuidarse, cuidar el templo de Dios, decir no al licor es definitivamente, es decir, que el Espíritu pues gobierne mi vida y no dejar que la carne me esclavice a un vicio, ¿verdad? Porque eso es. Exactamente, yo creo que hablábamos de algo de que ahorita en Navidad muchos van a tomar y lastimosamente es cierto. Si tu debilidad es tomar, no vayas a lugares donde sabes que van a tomar, porque vas a caer. Y no es que lo esté profetizando, pero es que lo que va a pasar porque es tu debilidad. Y si no aguantas la tentación, vas a caer. Y no es que yo desee que seas un borracho, tampoco lo deseo. Pero si no te guardas y no te alejas de las personas que te ofrecen alguna bebida alcohólica, vas a caer. De verdad. Es algo que en esta época es como bien fácil. Muchos patojos, muchos niños dicen, es que probemos. Y en su probar, paran borrachos. Celebremos. Y en su celebrar, paran borrachos. Y yo me acuerdo que dicen que yo creo que es una canción, una con agua, una sin agua y la otra como agua. Así comienza el borracho. El primero comienza a tomar socialmente, después porque le gusta y después porque tiene clavos. Lastimosamente yo he visto mucha gente que muere por el alcohol. Se provoca cirrosis. O sea, mucha gente muere por el alcohol. Yo fui marcado por eso. Porque mi papá tomaba mucho y lastimosamente él murió de eso, pues. Intoxicación alcohólica, decía él. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan. O sea, y yo sé que puedes vencer eso. Yo sé que puedes vencer el hecho de que te den ganas de tomar. Lo puedes vencer. Yo tengo amigos que toman. Y siempre los he aconsejado que lo dejen de hacer. Y que no tiene nada bueno. Pero si no lo has probado,
no lo probes. No tiene nada bueno. No te trae nada bueno. Y lastimosamente, amigos para que te inviten a comer hay pocos. Pero para que te inviten a tomar hay muchos. Entonces, si sabes que esa es tu debilidad, no vayas a lugares donde tomen. No vayas a lugares donde sabes que te van a ofrecer. Y si un amigo te ofrece tomar, ese no es tu amigo. Si un amigo te ofrece una cerveza, un trago de alcohol, cualquier marca, para no caer en ninguna marca, porque hay un montón de estilos y sabores, pero si alguien te ofrece eso, él no es tu amigo. Mejor alejate y huí del pecado, huí de la tentación. Sí, es un tema muy, muy fuerte sobre las borracheras, el vicio del alcohol, puede incluir las drogas, pero realmente es algo que te esclaviza y que esto no solo se trata de un trago social, de algo que vas a hacer por presión de grupo. No, al final esto afecta tu vida espiritual, afecta tu salud y afecta tu entorno, porque esto va a afectar a tu familia. Tu mamá va a estar llorando porque su hijo se volvió alcohólico, tu mamá va a estar sufriendo, tus papás también. Yo recuerdo una etapa de mi hermano que definitivamente afectó su vida. Él se alejó de Dios, él le dio gusto a la carne y empezó a emborracharse los fines de semana, llegar al punto de caer en el suelo sin saber si se orinó, si se vomitó, dónde estaba dormido. O sea, llegar a ese punto de esclavitud hacia un vicio es muy doloroso y que obviamente como hijos de Dios no debemos de caer en eso. Debemos de tener cuidado de eso y no sé si ustedes quieren agregar algo más acerca de esto. No, ya no, ahí está. No, ahí estamos, digo que... Ahí estamos. Lo que pasa es que, miren, cuando... claro, yo no es que yo lo haya hecho, pero cuando uno está bolo, comete locuras. Cuando uno está bolo, no sabe lo que hace. Borracho o bolo, no sé. Pero borracho, pues. Porque a veces en otros países eso significa. El que toma mucho, pues cuando ya tomas mucho, ya no sabes porque andas mareado, porque te duele la cabeza, porque después decís que cruda, porque andas muy tomado. Cuando andas muy tomado, no sabes ni lo que decís, ni lo que haces, ni dónde estás. Yo te puedo decir, es algo que va a traer problemas a tu familia y problemas económicos a tu hogar, y vas a marcar la vida de tus hijos para bien o para mal, porque ellos pueden tomar una decisión de no ser como tú, o pueden tomar la decisión de decir no me puedes decir nada porque tú lo haces. Entonces es algo que lastimosamente aquí en Guatemala un borracho lo miramos tan normal como que ya no fuera pecado. En todos lados miramos a alguien tomado, en todas las tiendas, tal vez no en todas, pues hagamos excepciones, pero en la mayoría de tiendas te venden cerveza, te venden alcohol para que puedas tomar. Y lastimosamente cuando comienzas a tomar y este vicio te abarca tanto y se provoca tanta raíz en tu vida, comenzás tomando lo mejor, una etiqueta de color, ¿va? Porque un whisky, un vodka, un vinito, ¿va? Porque dicen, pero cuando ya estás tomado, lo que caiga te tomas. No, y cuando ya se vuelve un vicio, ya no es fino, sino ya es una necesidad de tener esto en tu organismo, que obviamente te lleva a llegar a un límite donde ya definitivamente ya no solo tomas cosas que obviamente tienen un grado de alcohol, sino ya el alcohol puro. O sea, sí, por eso te decía yo, llegas tan bajo
que yo he visto gente que al final después se toma las pachitas de alcohol, lastimosamente, se lo toman y ahí andan tranquilos. Para la cruz, si querés, para la cruda que le dicen, la famosa cruda. Pero para eso se toman de primero lo más caro, el mejor vino, el mejor trago que se puedan tomar. Pero cuando no tienen dinero, hasta sus amigos que estaban con ellos tomando, andate, ya no te ves nada, porque lo que querían era sacarte tu dinero para que los invitaras. Y tened cuidado, tus amigos te van a aceptar o te van a querer con o sin dinero, pero tus amigos que son solo para ir a tomar, te van a querer, te van a buscar cada fin de mes, cada quincena, porque van a saber que tenés dinero y los puedes invitar. Lastimosamente, cuando ya llegaste a lo último, ya no importa lo que tomas, puedes tomar hasta el final una cerveza de la más barata, que tomamos es solo para seguir tomando. Y bien decía Gaby, o sea, algo que va amarrado al alcohol son las drogas. Y va bien amarrado porque hay muchos de que cuando ya están muy tomados, para seguir la fiesta, dicen ellos, se drogan y se les quita lo tomado y siguen tomando. Lastimosamente así es. Y te lo vuelvo a decir, estamos hablando muy claro, perdonanos. Pero en este tiempo no podemos seguir ocultando las cosas. En este tiempo no podemos seguir diciendo, ay no, de eso no hablemos. Te lo vuelvo a decir, si nosotros no te lo decimos como hijos de Dios, te lo va a decir gente perdida en el mundo y te va a dar un mal ejemplo y te va a decir, tómate esto y probalo. Y nosotros estamos diciendo, no lo hagas. Te lo vuelvo a decir, no es por experiencia propia, pero tengo muchos amigos y me han contado muchas cosas. Entonces por eso que te puedo decir, no lo hagas. No tiene nada bueno andar tomado. Y hablando un poco con respecto a lo que decías de que lastimosamente aquí en Guatemala muchas personas pues son alcohólicas. Lo más triste es de que muchas personas que son alcohólicas son de las personas que te digo, les pagan su quincena y ahí se les fue todo, o sea, toda la quincena se fue en eso, en el alcohol. Y tenemos familias, tenemos niños muriéndose de desnutrición, tenemos familias destruidas, incluso muchas personas alcohólicas viviendo en las calles, entonces en los albergues. Entonces, lastimosamente, yo creo que las personas que toman no tienen la conciencia de lo que están haciendo, porque exacto. No miran la dimensión de todo lo que abarcan, todo lo que afecta. Exacto. Por ejemplo, mi papá nos cuenta que él tiene muchos compañeros que al nomás ya llegar la quincena, muchas veces ya ni siquiera reciben el dinero y a darlo a otra persona. ¿Por qué? Porque están endeudados. ¿Y por qué están endeudados? Porque se gastaron toda la quincena en un lugar, en un vicio. Entonces, muchas veces, lastimosamente aquí en Guatemala, las personas no miden el nivel de lo que están haciendo, no miden las consecuencias. Además, también vemos tantos accidentes en la calle por lo mismo. O sea, son personas que se ponen a tomar sin control, sin medida y todo, y al final pues ocasionan eso es lo peor, porque aquí en Guate miramos que hay tanto accidente por tanta gente que toma, pero no se matan solo ellos, pues, sino que matan a los otros que andan con ellos, porque dice, es que tomado manejo mejor, tomado llego, hay más adrenalina, no sé cómo llegué a mi casa, pero llegué, porque eso es lo que dicen. Entonces sí tenemos que decirte, y yo creo que si estás viendo este programa es porque Dios te quiere decir que te detengas, que lo que estabas pensando hacer esta Navidad en tu fiesta no le va a agradar al Señor. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene propósitos para tu vida y Dios los va a cumplir, pero tienes que guardarte y limitarte para que Dios llegue a ser el Dios que tú necesitas. Así es. Ahora, antes de terminar todo esto y llegamos a la conclusión de este programa, ¿cómo vencemos o cómo no ceder a los deseos de la carne? Y para eso voy a dejar a Joshua para darte el primer tip para que tú puedas decir, bueno, yo
han mencionado varios deseos de la carne y yo tengo algún deseo de la carne y quiero vencer este deseo, porque al final veo que me lleva a la perdición. Y recuérdense, la paga del pecado es muerte, y tal vez no es muerte física, sino muerte en tus sueños, muerte en algo que tú has pensado, en tu familia, va a llevar muerte o destrucción. Y recuérdense que el enemigo de nuestras vidas, que es el diablo, quiere matar, destruir y quiere hacer que tus sueños sean truncados, deshechos, y por eso es que hoy queremos darte a ti la salida para vencer cualquier deseo de la carne. Bueno, como todo problema, lo primero es aceptarlo, ¿no? Es aceptar que uno tiene, pues que uno está atravesando por algo de esto, que uno tiene alguna debilidad con respecto a los deseos de la carne. Y principalmente uno tiene que estar en oración. ¿Por qué? Porque en la oración siempre hay respuesta. En la Biblia hay tantos ejemplos de personas que le oraron a Dios para resolver sus problemas. Ahí tenemos a Josué pidiéndole valentía a Dios. ¿Por qué? Porque no se sentía capaz de guiar al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Orando. Tenemos a Jesús antes de ser entregado, orándole a Dios, pidiéndole que si era posible pasar esa copa de sobre su cabeza, que así lo hiciera, pero que si no, que se haga la voluntad de Dios. Hay muchas personas que en la Biblia, hay muchos personajes, hay muchos ejemplos que la Biblia nos da de personas que se han refugiado en la oración para lograr algo. Y pasa que a nosotros, en lo personal, yo era antes de las personas que no les gustaba mucho orar, que yo sentía que no podía orar o que simplemente no me salían las palabras al momento de orar. Y Jesús en Mateo capítulo 6 nos dejó la muestra de cómo puede ser una oración, nos dejó un ejemplo de lo que es una oración. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros tengamos una comunión viva con Dios. Jesús también lo dijo cuando Él subió a orar, le dejó dicho a los discípulos en Mateo 26, les dejó dicho, oren. Y Él también subió a orar y les dijo que oren, no se duerman. ¿Por qué? Porque cuando uno no ora, cuando uno está dormido espiritualmente, es cuando el enemigo aprovecha. En la Biblia también lo dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También nos lo dice cuando es lo de Job. El enemigo se presentó ante Dios y le dijo, vengo de dar la vuelta por todo el mundo. Entonces, el enemigo realmente está por todas partes. El enemigo está viendo el momento en el que tú estás débil, en el momento en el que tu espíritu está débil, para atacarte. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestro espíritu? Está fácil, oremos. Orar sin cesar, literalmente. Es orar, que no se te haga aburrido el venir y arrodillarte y orar. Y a veces ni siquiera es necesario el que te arrodilles, o sea, simplemente puedes hacerlo en el lugar en el que tú estás cuando tienes un poco de tiempo y empezar a orar, a hablarle a Dios, pedirle a Dios que te ayude, que te dé la fortaleza, que te dé la salida para todo lo que estás atravesando. También es importante aclarar el hecho de que a lo mejor no vas a recibir una respuesta física, el hecho de que vas a oír una voz que te va a decir, mira, yo te voy a fortalecer. A lo mejor a ti no te va a pasar como a Abraham, que tenía la dicha de poder hablar con Dios directamente. Pero tienes que tener en claro que si tú le pides a Dios y si lo haces correctamente, Él va a responder a tu oración, Él te va a responder. Lo decía el pastor en la prédica, que uno tiene que buscar, pedir y llamar. Pero hacerlo bien, porque también ahí decía, si no, muchas veces no nos responden porque pedimos mal. Entonces también tenemos que saber pedirle a Dios con sabiduría. Entonces la primera cosa que yo te digo, el primer tip que yo te doy, si estás pasando por algo de esto, es orar. Pídele mucho a Dios, ora en cada momento que tengas. No es necesario el hecho de que tú tengas que expresarlo en público, no, puedes hacerlo en privado. De hecho, en la Biblia también lo dice, que ores en tu cuarto, en tu habitación, que te encierres y hables con Él. Así es. El segundo tip es algo que le pasó a Jesús. Jesús te va a entender en el momento de hablar de la tentación. ¿Se recuerdan? Jesús, cuando iba a empezar su ministerio, el Espíritu Santo lo guió hacia el desierto y ahí fue donde Él ayunó por 40 días y entonces el día 40 vino Satanás y quería tentar a Jesús. Cuando empieza Satanás y empieza a tentar a Jesús y le dice, bueno, veo que tienes hambre, haz que esta piedra se convierta en pan. Y me impresiona, y es algo que todos como hijos de Dios debemos de hacer,
como hizo Jesús. Dice, escrito está. Y entonces le dice, y en todas las veces que Satanás tentó a Jesús, le dice, escrito está. O sea, la base para que tú, en el momento de que seas tentado, debes de saber la palabra de Dios. Algo que te va a ayudar, este es el segundo tip, saber la palabra de Dios. Alimentate de la palabra de Dios, porque cuando venga la tentación, cuando venga algún pensamiento, algún deseo de la carne, tú vengas a la palabra de Dios y te fortalezcas a través de la palabra. Y donde hay oración, donde hay palabra de Dios, no va a haber lugar para que vengan los deseos. Recuerdo una historia, no sé si te acordás de la historia de cuando Jesús liberó a un endemoniado. Él fue libre de todos esos demonios, pero dice que vino el espíritu que estaba, o sea, que lo poseía a él, y volvió a ver si realmente esa persona estaba bien todavía, ¿verdad? Y dice que la casa estaba desocupada. Entonces dice que no solo se fue el demonio, sino también vinieron más, porque la casa estaba vacía. Y es algo muy importante que como hijos de Dios debemos de hacer: oración y palabra. Debemos de tener nuestra vida ocupada, basada en la palabra de Dios, y cuando venga algún sentimiento, algún deseo de la carne, tú puedas contrarrestarlo con la palabra de Dios, y que puedas decir, no, escrito está, casi como Jesús lo dijo, escrito está que solo al Señor vas a servir, escrito está que solo a Él adorarás. Y es algo que te va a ayudar muchísimo en tu vida espiritual y también a no caer en esa tentación. Algo que también que te va a ayudar es ocuparte. Si tú no estás, por ejemplo, si tú estás en tu casa, no estás trabajando, más ahorita en este tiempo que estamos, que es en cuarentena, que no podemos ni salir y todo esto, algo muy importante que puedes hacer es ocuparte, porque mi papá, el pastor general de esta iglesia, lo dice: una mente desocupada es taller del enemigo. O sea, tu mente va a volar. O sea, tus deseos van a florecer si tu mente está desocupada. Entonces tú tenés que venir y trabajar. O sea, si no tenés trabajo, ponete a limpiar. O sea, hace algo, o sea artístico, o no sé, o sea, ocupa tu mente en otras cosas. Cuando vemos a Jesús, Jesús siempre se mantuvo ocupado, siempre estuvo haciendo algo. O sea, Jesús nunca, o sea, literal, si descansaba un ratito, pero después tenía que seguir su misión, su trabajo, todo lo que él tenía que hacer y llegar hacia la cruz. Entonces, algo importante es que te mantengas ocupado, que tengas algo que hacer para no caer en los deseos de la carne. Y lo otro es, córtalo y sácalo. No sé si te acordás de ese versículo, pues yo se los traje y si no se acuerdan, pues dice, es algo que ustedes dirán, la qué fuerte, pero así es. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, dice, si tu mano te hace pecar, ¿qué dice? Córtala. Si es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, que en el fuego que no se extingue, que es el infierno, con las dos manos. Bueno, si tu pie te hace pecar, dice, córtalo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Si es que tu ojo te hace pecar, dice, sácalo, o sea, quítalo. Es preferible entrar al reino de Dios con un solo ojo que tener dos ojos y ser arrojado al infierno, en donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Importantísimo. Sacar y quitar. Es simple. Si tú tenés un novio que te hace pecar, o sea, que estás en un momento de besos y que sí, que la cosa se pone caliente, mejor corta a esa persona, porque te va a hacer caer en tentación, te va a hacer caer a los deseos de la carne. Entonces, córtalo. Y tú dirás, ay, no, es que yo lo amo. Bueno, entonces cásate, porque la misma Biblia dice, ¿cómo es? Porque es mejor casarse que ser amante.
Exactamente, ¿por qué no lo dijiste? Es mejor casarse que estarse quemando. Exacto, entonces es mejor que te cases a que te estés quemando, o sea, definitivamente eso es. Entonces, si no lo cortas, sácalo de tu vida, o sea, al final esto no te va a llevar a nada bueno y vas a caer en tentación, y entonces, por eso es que la Biblia lo dice, no es que tú vengas y de repente si tu mano te hace pecar, te la vas a cortar con un cuchillo, no, o sea, no, sino que realmente las cosas que te contaminen, las cosas que te lleven a esos deseos de la carne, entonces ciérralos, o sea, definitivamente es como si Facebook te hace pecar, cierra tu cuenta, o sea, no te vas a morir. Antes no existía el Facebook para que... Estamos vivos, o sea, por ejemplo, en nuestro tiempo no existía Facebook y pues estamos bien, o sea, si cerramos nuestra cuenta no nos va a ir mal. Si la televisión igual, si la televisión o los programas muy noche te hacen pecar, o sea, quítalo, o sea, que no sea parte de ti. Entonces, si hay algo que te hace pecar, entonces quítalo, córtalo, o sea, definitivamente sácalo de tu vida. Otra cosa es entregarnos a Dios y aferrarnos a Él. Esto nos va a ayudar a que nuestra vida tengamos una dependencia de Dios, no a los vicios, no a los deseos de la carne, sino depender definitivamente de Dios. Dice la palabra de Dios: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos. Nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. O sea, Dios te entiende, Dios sabe lo que tú estás pasando, pero debemos de aferrarnos a Él, ir hacia Él y decirle: Señor, de verdad necesito que me ayudes. Hay un deseo de la carne que no me deja en paz y que quiero dejar caerme en esa tentación. Entonces, hacer esto. Algo que también es importante para que no caigas en ese deseo de la carne es huir. Y me lleva a la historia de José. José pudo haber caído en tentación con la esposa de Potifar, pero él huyó. O sea, huí de cualquier tentación, de cualquier deseo de la carne que quiera hacerte caer en esa situación. Toma una decisión, es el tiempo de tomar una decisión. Nosotros te podemos decir, aconsejar, decirte que eso no está bien, eso está mal, pero tú tomas la decisión de cambiar tu vida, cambiar tu destino, tu futuro y acercarte a Dios y dejar que Dios sea el que te guíe. También demostrar nuestra forma, demostrar que Dios cambió nuestra vida, demostrar su forma de vivir, sea de arrepentimiento, sin pecado y que has vuelto a Dios. O sea, toma una decisión. Decidí acercarte a Dios, decidí cambiar tu vida, decidí a que los deseos de la carne no sean parte de tu vida, sino que solo sean deseos, sino que tú digas: puedo estar tentado a hacer esto, pero decido y confío en Dios. Y como dice la palabra de Dios, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú tienes que hacer que el espíritu pueda crecer en ti, el espíritu de Dios, los frutos del espíritu, el fruto del espíritu crezca en ti y así poder vencer cualquier tentación. Sí, o sea, algo importante que yo creo que nos dan en el mismo capítulo aquí donde leímos los deseos de la carne. Y es bien importante porque aquí nos dan prácticamente una respuesta bien clara. Dice, en Gálatas, estamos en Gálatas 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Va? Entonces, porque después dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero primero dice: andar en el Espíritu. Si andas en el Espíritu, no vas a hacer lo que te dice la carne. El 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queréis. Entonces, el secreto es dar los frutos del Espíritu.
Y si bajamos después de los frutos de la carne, están los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a hacer que nuestra carne mengue y vamos a ser más espirituales. Y al ser más espirituales, nosotros mismos vamos a hacer que no caigamos en la tentación de la carne, en los deseos de la carne. Algo bien importante es poner la armadura de Dios. En Efesios nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en aquello con toda perseverancia y suplicar todos los santos. Dice. Si nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, nosotros tenemos que vivir espiritualmente. Tenemos que vivir conforme al Espíritu, que el Espíritu nos guíe y dar los frutos del Espíritu. Si nosotros oramos, si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros buscamos del Señor, cuando vengan las tentaciones, no vamos a caer. Y es más, ni nos van a tocar, porque no vamos a estar tan pendientes de eso, porque no vamos a estar pensando en eso. Vamos a estar pensando en la palabra de Dios, en las cosas espirituales. Y entonces nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir va a ser más espiritual. No les estoy diciendo que sean santos, para eso vamos buscando la santidad. Pero nosotros tenemos que venir y buscar el Espíritu del Señor cada día, en cada momento. Nosotros tenemos que buscar de Dios en todo lugar. No importa dónde estás, si estás trabajando, si estás estudiando, si estás en tu casa o si estás en un hospital. Pero tenés que buscar al Señor en todo tiempo. Si te acercas más a Dios, Él se acerca más a ti. Dios anhela que nosotros seamos más cercanos a Él. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Él y lo aceptamos a Él, nos hace hijos. Porque un hijo se acerca más confiadamente al Padre. Y así tenemos que ser nosotros. Acercarnos al Señor para que Él se acerque a nosotros. Y bueno, si tú estás pasando por alguna situación de los deseos de la carne, puedes escribirnos si necesitas oración por un mensaje directo en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Jóvenes Misericordia. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar por ti en donde te encuentres y nos estás viendo. Señor Jesús, te pedimos por todos esos jóvenes que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Tal vez ellos tienen algún vicio que no pueden dejar, tal vez tienen algún deseo de la carne en ellos, que pueda suplir esa necesidad, Señor, que ellos puedan acercarte a ti, que ellos puedan arrepentirse de todos sus pecados. Te pedimos, Señor, amén. Amén. Para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros, que nos puedas ver. Te pedimos que nos sigan en nuestras páginas oficiales como Jóvenes Misericordia de Dios. Comparte esta transmisión, comparte este video que nosotros acabamos de subir a YouTube para que realmente llegue a más personas. Comenta, darle like, suscríbete a nuestro canal para llegar a más personas y llevarles más de la palabra del Señor. Ese es nuestro anhelo. Nuestro anhelo es poder llevar palabra de Dios a más jóvenes. Así que nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.